Andrés Alburquerque, analista político, también me acompaña. Vamos a comenzar con esto, y es un lenguaje un poco ambiguo, ¿no?, para entenderlo claramente. El Departamento de Defensa de Estados Unidos levanta la restricción de adquirir servicios de satélite comerciales a Cuba. ¿Qué quiere decir esto, Camilo? Mira, fundamentalmente que pueden ahora mismo tener acceso a los servicios de satélite internacional. Cuba no se puede valer de las comunicaciones vía satélite comercial por el embargo y por las restricciones del bloqueo que había anteriormente. Cuando podía acceder a los Morelos 1 y Morelos 2, que son los dos satélites comerciales de México, que eran bastante caros, difícil de adquirir los derechos. Esto le da también chance a inclusive utilizar comunicación satelital, inclusive la telefónica, que es una cosa que tenía restringido completamente por términos de seguridad. ¿Espionaje? Espionaje puramente, sí, pero el teléfono satelital que tú levantes en este mundo, inmediatamente te lo está oyendo hasta el presidente Obama, si quiere, los Estados Unidos. Lo oye todo el mundo. Es muy fácil. El problema fundamental que tiene Cuba con los satélites es que los satélites soviéticos, que fueron los que alguna vez pudieron usar, el Intersat, aquel que era primero que eran malísimos, primero que era otro sistema comparado con el sistema de transmisión de imágenes que tenía Cuba, que era más de Occidente, no de esta parte del Oriente. Y el otro problema fundamental que tenía era que los satélites norteamericanos lo que hacían, lo que cubrían el territorio cubano era lo que se llamaba barredura, solo un segmento muy estrecho de la costa norte de La Habana y de parte de Matanzas. Esto cambia considerablemente y favorece de cualquier manera las comunicaciones oficiales de Cuba como tal. Ahora, Andrés. Sí, aunque está un poco enredado el lenguaje de la noticia, pero lo cierto... Sí. El documento del Departamento de Defensa, sí, lo estábamos viendo y comentando anteriormente fuera del estudio, y sí está complicado. De hecho, en sustancia le da acceso al gobierno cubano a poder tener una comunicación mejor y sobre todo, como decía Camilo, en el sentido de comunicaciones telefónicas que podrán oír o no, pero son más seguras. Un caso específico es cuando pasa un huracán o hay un problema de mal tiempo, las torres se pueden caer, pasa en cualquier país, y los teléfonos celulares no funcionan. Un teléfono satelital funciona de todas maneras. Es decir, hay determinadas mejoras que pienso que será en primer lugar para el régimen, porque el problema, tienes acceso a satélite, pero tener una parabólica y tener determinadas cosas en Cuba está prohibido, es decir, no va a llegar al ciudadano de abajo, por lo menos en una primera instancia. No es esa la que se trata. Al final, al pueblo no le resuelve nada. Esto es una liberación de algo que tocaba, claro. Que mejora, pero que no es ni el pollo del arroz con pollo, ni la moneda importante en las medidas económicas. Sí, pero es que eso está sucediendo con todo en Cuba. Cada vez que se habla de un tema, al final eso que necesita el ciudadano de a pie nunca está en juego. No llega, por supuesto. La próxima semana, vamos a hablar ahora de México rápidamente. La próxima semana viaja Raúl Castro a México, se va a reunir con el presidente Peña Nieto. ¿Qué acuerdos de migración se firmarán? Bueno, van a organizar, hay un éxodo evidente que responde en parte a que Cuba aflojó de alguna manera las medidas migratorias. Y entonces esto facilita que la gente se vaya. Y en Europa del Este, no sé si te acuerdas, en el año 89, cuando el primer síntoma de Hungría, el primer síntoma de Checoslovaquia fue la última, perdóname, de Hungría, de Albania, de Rumanía, de Alemania Democrática. El primer síntoma, cuando se relajaron un poco, todavía no se había caído el campo socialista, era que la gente lo primero que aprovechaba era salir, porque no había... Está pasando igual en Cuba. Esta manera de aflojar, además el gobierno se está haciendo desde la vista de ahora, está dejando que todo el mundo se vaya, porque ese hombre a un mes le está mandando dinero hacia atrás. Pero esto pone en riesgo a México con Estados Unidos. O sea, el primero que le reclama a México es Estados Unidos. Y tienen que de alguna manera establecer un control. Lo asombroso es que entonces no mencionan los derechos humanos. Ahí quiero ir. En el pasado el tema de los derechos humanos con los gobiernos de Cedillo, específicamente Fox también, pues fue un poco un muro de contención para las negociaciones, para llegar a acuerdos. Esto ha cambiado. La violación de los derechos humanos en Cuba continúa existiendo. ¿Qué ha cambiado? Hay una cosa. Tradicionalmente, México siempre hablaba de esta doctrina Estrada, que fue el canciller de Ortiz del 30 al 32, y se basaba fundamentalmente en la no injerencia de los asuntos externos, la soberanía, y las cosas se dirimieran de una manera muy pacífica, respetando... Ese de la no injerencia es el discurso cuando no se quiere meter en cuando no se quiere meter en... Pero México lo observaba bastante bien, sobre todo con los países de izquierda, porque con Pinochet y con España, como tú bien sabes, la mitad del Tesoro español terminó a parar en México, es decir, pero en sustancia se mantenía bastante fuera de estas cosas. Durante el gobierno de Cedillo,
Cuando Zedillo estuvo en La Habana, en aquella cumbre iberoamericana, Zedillo, no como Fox, pero sí lanzó un ramalazo sobre los derechos humanos. Después llegó Fox, que en México le llamaron la doctrina Castañeda, Castañeda Junior, Jorge Castañeda, porque él como que un poco dijo, bueno, yo soy un canciller que piensa que México, y yo estoy de acuerdo, México es un país de una gran importancia, no tiene por qué mantenerse siempre al margen de todo, porque además tiene que tirar la balanza para el agua para su molino. Durante Fox, y final de Zedillo, durante Fox, fundamentalmente la doctrina Estrada se abandonó. Ya con Calderón las relaciones con Cuba mejoraron bastante y Peña Nieto regresa con el PRI a reponer la doctrina Estrada. Que con Fox también el gran problema fue a raíz de todas aquellas conversaciones. Y la conversación telefónica, aquella que le grababa. Comes y te vas. Exacto. Así le dice que en México, después del comes y te vas. Pero ahora mismo el problema de la frontera de México no tiene solución. El problema de los cubanos atravesando por toda esa frontera no es una cosa que pueda controlar Cuba. Una vez que salen de Cuba, son entes libres. Hay algunas teorías de que Cuba organiza la fuga o que eso es parte de los coyotes, que cobra una comisión. Eso no es... Y en el pasado ha habido especulación, nunca se ha probado nada de que ha habido una serie de dirigentes, funcionarios cubanos del pasado reciente que tuvieron ciertos vínculos y negociaciones oscuras con dirigentes de México, Quintana Roo, por ejemplo. Hablas de Robaina y Villanueva. Exacto. Pero eso quedó como historia del pasado. Actualmente Cuba aprovecha, le cobra el pasaje, les cobra el pasaporte, que sigue siendo un derecho exclusivo, y además espera que manden dinero. Pero ese flujo de personas, o sea, los que están llegando hoy a la frontera mexicana, es un cúmulo de personas que no hay manera de frenar. Y México, que está haciendo una cosa lógica ahora, además de la doctrina que dice Albuquerque, les está diciendo, mire, este problema, yo no me puedo llenar las cárceles de cubanos, salvo conducto y váyanse. Claro. Y piérdanse de alguna manera, porque esto con todos los problemas que yo tengo con droga, con narcoterrorismo, con el Chapo Guzmán, con los norteamericanos, con el lío de la frontera, yo no me voy a comprar el paquete Cuba. Y eso es lo que le va a decir. Este cuento de que va a buscar inversiones de México en Cuba. Eso te iba a decir, no se va a hablar del tema de los derechos humanos, se va a hablar de economía, de comercio, de la parte académica, diplomática, turismo, o sea, ningún tema que a Cuba no le guste. Es fundamentalmente lo que México y Cuba siempre han hablado, con la excepción honrosa que tú señalaste, un momento de Zedillo, un momento y después todo el periodo de Fox con el comes y te vas. De ahí para allá, ya el mismo Calderón, que es del mismo PAN, del mismo partido de Fox, ya empezó a soltar cabos, y la relación con Cuba ha regresado a lo que era antes. Simplemente tolerancia total. Pero cambió el escenario. México era la puerta del fondo que tenía Cuba para entrar a los Estados Unidos, para comprar, para adquirir tecnología, para muchísimas cosas que no se debían hacer. Eso cambió porque ahora México ya no es tan importante para Cuba. Tiene importancia, sí. Ahora tiene los faroles puestos directos hacia Estados Unidos. Sí. Vamos a hablar un poquito del acceso de Cuba a préstamos internacionales. Dice ahora el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que no se está discutiendo el reingreso de Cuba al FMI porque Cuba no lo ha pedido. Sí, pero era de esperar. A ver, Cuba quiere que le liberen... O sea, a Cuba no le interesa el acceso a los préstamos internacionales, sí sino a los Estados Unidos. No, y les interesa, a Cuba les interesa el acceso a aquellas personas que quieran gastarse el dinero en Cuba. Cuba no se quiere, el gobierno cubano no se quiere convertir en un empresario. O sea, para el gobierno cubano entrar al Fondo Monetario y decirle, reconózcame como un ente, miembro del Fondo Monetario, y dicen, ok, tienes tantas deudas de tantas cuentas por cobrar, claro. Vas a tener acceso, me tienes que pagar así, 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 asado. Eso no le conviene. A Cuba le conviene decir, venga, el extranjero que quiera, preferiblemente norteamericano, venga con muchos dólares, écheme a andar esta industria y me da un porcentaje. Y yo me siento a echarme fresco y no tengo que pagarle ni los préstamos al banco. Eso es lo que quiere Cuba. Eso, ojalá. Tampoco lo hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo y entró en la olla después de 50 años. Sí, pero te puedo decir que en este momento hay muchísimos empresarios norteamericanos, cubanoamericanos y de cualquier otra nacionalidad, siempre que sean millonarios, dispuestos a arriesgarse en el mercado cubano. Y ellos lo saben. Entonces no hay por qué apurarse en meterse en el Fondo Monetario, que levanten las restricciones y que vengan y que echen a andar todo esto que nosotros no sabemos manejar. La OEA es distinto, porque la OEA es un ente político que le da un megáfono para hablar, y tú viste cómo estuvo Raúl, el ambiente de la OEA. Después de estas últimas elecciones en América Latina veremos, pero el ambiente era muy proclive a apoyar a Cuba. Eso sí le conviene.
pero como dice Camilo, no meterse en un problema de tener que empezar a reconocer oficialmente una deuda que se puede convertir en un problema. Pero además, con las relaciones de producción tan rígidas y oxidadas que prevalecen en Cuba, ponerse a convertirse en inversor con un préstamo es botar el dinero sin lograr resultados. Es más fácil que venga alguien y no ha ponga el sido dinero. buena. No, pero te digo algo más. Ellos, el olfato sí lo tienen bueno y saben que la OEA huele a muerto. La OEA es un cadáver de la época de la Guerra Fría. Ellos, la OEA, no les resuelve nada. La OEA de por sí no resuelve nada. No, la OEA no resuelve nada. La OEA lo que hace es, el que tome el cargo de presidente de la OEA, lo que hace es prestigiarse políticamente. Secretario general. A donde vaya ese secretario general, lo que le dan es palo. Entonces, eso lo saben también. En cosas que no funcionen, no quieren. Ellos quieren la carretera principal. Ellos quieren una carretera que llegue directo a Cayo Hueso. Esa es la carretera que ellos quieren. Los demás callejoncitos, eso era de otra época. Eso ahora no les interesa. Fidel acaba de criticar, creo que sale en Cuba Debate, habla de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. ¿Sigue ese discurso? Sí, cada vez que se despierta, él la arremete ¿Pero en qué país se está viviendo? ¿Te acuerdas aquello de la deuda impagable? ¿En qué país se está viviendo? Sí, ¿te acuerdas aquello de la deuda impagable? Trató de convencer a todos los países del tercer mundo para que no pagaran su deuda con el Fondo Monetario Internacional, con los bancos internacionales. Y eso le salió fallido, además. Fue un experimento fallido del 80. Porque además, mientras decía que tenía que unar a toda esa gente, apoyaba a los soviéticos en la invasión a Afganistán. Sí. Se perdió todo su valor político en la cumbre de los no alineados aquello. Pero no se le hace caso a esas cosas. Fue como el discurso de Bruno Rodríguez Parrilla en la ONU. Le dieron un chancletazo y le dijeron, oye, ponte a hablar de lo que está haciendo Obama por ti, no digas más que quieres la base. Y mucha gente se lanzaron a decir, fin del noviazgo, fin de la luna de miel. Y al otro día estaba el cubano más importante del gobierno viajando a La Habana. Y al otro día estaba hablando de las restricciones que se están cayendo. Hay un programa principal que es la relación entre los dos países que sigue su programa, sigue su planeamiento. Los discursos eso aleatorio, la aparición de Fidel y su razonamiento de Moringa y esas cosas, eso no se le mira. No, el acercamiento entre las dos administraciones, eso no tiene marcha atrás. Y yo lo he dicho varias veces, esté quien esté en la Casa Blanca, podrá cambiar la apariencia, el discurso, la retórica, la forma, pero la sustancia no creo que cambie. Dice Marco Rubio que si llega a ser presidente todo eso va hacia atrás. Sí, bueno, y cuando entre en la Casa Blanca siempre pasa lo mismo. Sí, claro. No es el primero. Yo he visto a Bush decir que cuando llegue él va a ser el primer presidente que va a caminar en una Cuba libre. Sí. Vi a W. Bush decir que se acabó aquello. Pero cuando entran allá adentro, algo le enseñan ahí y le ponen arriba de la mesa. El único presidente que de verdad cambió algo, echó para atrás lo que había hecho Carter, fue Ronald Reagan cuando aplicó el Trading with the Enemy Act, comercio con el enemigo, y prohibió y cerró ese círculo de 4 años en que Carter había permitido que los americanos viajaran a Cuba. El único momento que yo recuerdo. Y Alexander Haig se estaba reuniendo con Carlos Rafael Rodríguez. En casa de Castañeda. Entonces, no nos creamos... Volvimos a México, dimos la vuelta. No nos creamos el cuento ese que al final... Esto es un cuento chino. Al final hay puertas que nunca se cierran. Esto es un cuento chino, claro. Y esta carretera está muy bien asfaltada para venir ahora con un martillo neumático. No, lo que puede ser que en vez de camiones vayan autos deportivos. Pero la carretera se sigue usando, eso es victoria diplomática. Gracias Camilo, gracias Andrés por haber estado aquí los dos en el programa. Vamos a la pausa, pero antes